después de la pregunta de Joaquín, volvemos a la propuesta que yo les hacía, de responder qué lenguajes conocen ustedes para expresar su pensamiento. Responder buscando siempre, puede ser más de un lenguaje y una reflexión en torno a por qué ese lenguaje. ¿Ya? Pueden escribirlo aquí en el Mentimeter, aquí se los voy a compartir en el chat. Veo que alguien compartió ya en el chat, Jimena. Entonces pueden entrar al Mentimeter y responder ahí mismo. Ya ustedes saben usar el Mentimeter para que se genere la nube. Dice Jimena Chumacero, creo que el medio que más utilizo es el lenguaje corporal para mostrar, ya hace expresión corporal, danza y expresión corporal, Jimena. Doctora, buenos días. Bueno, sí, antes hacía un poco lo que era danza, ahora ya lo he dejado un tiempito. Pero creo que igual al momento de hablar, a veces se expresa mucho las manos, la cara, mi rostro. A veces, sí. Ya, los gestos. Usted se refiere a la comunicación gestual. Sí, claro que sí. Hoy en día, en este contexto virtual, por ejemplo, donde yo no puedo ver su rostro, porque su cámara está apagada, ¿cómo podríamos acercarnos al pensamiento de una persona si no enciende la cámara, por ejemplo? Cualquiera sea el motivo, porque está dañada la cámara o porque no se siente cómoda viéndose en la cámara, cualquier motivo. ¿Qué otro medio utilizaría Jimena? Si este lenguaje por hoy está un poco limitado. ¿Jimena? Estoy pensando que otro podría ser. Doctora. ¿Sí? ¿La puedo ayudar, Jimena? Claro que sí. Yo no sé qué tipo de lenguaje es, sinceramente, pero me concentraría en el tono de voz, en cómo la persona está hablando, ya sea, podemos identificar cómo sentimentalmente puede estar esa persona por su tono de voz, puede estar hablando de forma alegre, neutral, triste, hasta cuando una persona habla de forma rápida, podemos ahí notar que está nerviosa. Excelente, muy bien, Adriana. Sí, evidentemente, los otros, o sea, el cuerpo, como bien dice Jimena, un lenguaje, dice, es la comunicación corporal, dice Jimena. Muy bien, es real eso. Y lo que describe Adriana permite acercarnos en detalle a las modalidades de esa comunicación corporal. El cuerpo no solamente es el rostro y las manos, también es el tono de la voz. Por ejemplo, los viernes a las 7:30 de la mañana, todos tenemos voz de más o menos recién despertados, la mayoría. El aspecto que tenemos es distinto, la mirada es distinta en diferentes horas del día. Hay personas, cada humano funciona de diferentes maneras y en diferentes ritmos. En las distintas horas del día. Entonces, esos elementos que menciona Adriana nos acercan un poco a lo que se llama la reflexión sobre los tiempos psicológicos del humano. Reflexionar sobre cuáles son nuestros tiempos psicológicos. Es decir, tenemos 2 horas de clase, pero de esas 2 horas de clase, horas académicas me refiero, ¿cuánto tiempo psicológico realmente estamos aquí? Atendiendo y cuánto tiempo ya nos cuesta un poco estar atentos. Entonces, y ahí eso se va notando en los gestos, en las expresiones, en el estilo también de comunicación, ¿lo ven? Así que muy bien, Adriana, gracias por el aporte. Gracias, Jimena. ¿Alguien más se anima a responder? Ahí está en el Mentimeter, pueden ir llenando los que quieran, así después yo registro su ya. Muy bien. Doctora, una pregunta. Dele. Primero habló Joaquín. Joaquín y luego Max. No, yo solo quería acotar de que es justamente lo que habla Jimena y lo que está hablando usted,
entra dentro de mi pregunta. O sea, engloba mi pregunta. Perfecto, muy bien, gracias Joaquín. Max, Doctora, primero quería decirle que en el Menti, o sea, me aparece una pregunta, dice, ¿cuántos días de la semana lees o escribes poesía cuando entro al link? No sé si es un problema ah, solo mío. aquí ya ustedes pueden ver, por ejemplo, qué lenguajes conocen para expresar. Tienes que irte a la anterior lámina, porque hay Ah, está bien. varias láminas. En el Mentimeter hay un montón de láminas y un montón de talleres que yo realizo y cursos y cátedras. Entonces tienen que irse a esta que yo les estoy mostrando, que ya veo que hay 3 personas activas respondiendo. Ya voy registrando aquí para la puntuación. Dice, a ver, ustedes ven la lámina, ¿cierto? Sí, doctora. Perfecto. Entonces ya han respondido algunos. ¿Qué lenguajes conocen para expresar su pensamiento? Ahí, con doble signo de interrogación cerrado. Corporal, expresarse hablando, mímica, expresiones faciales, claro que sí. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir cuando la profesora Claudia está no muy contenta con alguna presentación, qué gesto hace a nivel de voz? A ver, ¿quién ya lo conoce? Doctora, ¿puedo decirlo yo? ¿Sí? Dele, Para dele. empezar, las palabras que utiliza, la rapidez con la que habla y también el número de palabras que utiliza. Cuando estoy no muy feliz. Sí. Se nota mucho, doctora, cuando está enojada con alguna presentación. A Habla ver, más, Adriana, haga su ah, descripción. habla un poquito más grave, se podría decir. Este, igual lo que indica Max, que hablo un poco más rápido y se podría decir que da diferentes calificativos a la presentación de forma muy rápida. Y creo que eso he notado y alza un poco la voz, o sea, un poco se podría decir que grita, o sea, no grita, pero alza un poco más la voz de lo que habla normalmente. Muy bien, muy bien. Claro, es interesante, fíjense cómo el profesor, el estudiante, la persona que está en un contexto de aprendizaje, eh, y bien que lo menciona Jimena Chumacero además, no puede evitar ser persona. La subjetividad atraviesa el proceso de aprendizaje. Y es muy importante ser autoconsciente de ese estado. Yo misma soy muy autoconsciente del proceso. Por ejemplo, a mí me gusta cuando Max está muy entusiasmado y comparte alguna pregunta o alguna idea, o Adriana, que son los que más participan, Joaquín, Ernesto, Fabiana. Sejoli un tiempo participaba bastante. Me agrada cuando noto ese entusiasmo, esa chispa por haber hecho algo por sí solo, y a la vez me agrada cuando expresan esa no felicidad, esa molestia, porque eso es parte del proceso de aprendizaje. Y la inteligencia emocional es parte del proceso de aprendizaje. Y si no la miramos, si no la reconocemos, conocer, reconocer, para mirarla y transformarla, si no hacemos ese ejercicio en el proceso de pensamiento crítico, de madurar y desarrollar el pensamiento crítico, entonces no vamos a lograr que el conocimiento, el aprendizaje, se asiente en nuestras células. Y se va a quedar solo aquí en una vaga memoria de aquellos años de la educación virtual en la cátedra de pensamiento crítico. Y eso se diluye. Pero cuando hacemos que las experiencias sean completas, plenas, haya alegría, felicidad, entusiasmo, enojo, molestia, no, aquí hay que agudizar un poco la voz, hay que calibrar. Entonces, cuando no hacemos todo ese proceso que es humano, nos habremos olvidado rápido. Por supuesto, hay diferentes personalidades también. Yo soy muy expresiva en general, desde niña, en todos mis procesos. Entonces, algunos no, pero igual eso es parte de su expresión. ¿Lo ven? Así que, ¿qué tal si hablamos ahora de esa filosofía del lenguaje a través de ese código que aquí ha puesto sobre la mesa Jimena?
El tono de voz, a mí me encanta eso, lo del tono de voz, porque, a ver, nuestros padres, nuestras madres, nuestros tíos, por ejemplo, mi mamá, cuando estaba molesta, a los que tenemos 2 nombres, nos llamaba por los 2 nombres. Es muy común en mi familia. O cambian el tono de voz para comunicarse. O las expresiones faciales. La típica, te clavan la mirada y no pestañean para decirte con postura. Eso hacía una profesora de secundaria. Te clavaba la mirada y con su mirada te estaba diciendo la palabra con postura. ¿Se fijan? El lenguaje verbal, fíjense, el propio lenguaje verbal, dice movimientos corporales, gráfico, arte, mímicas, subir el tono de voz, lenguaje, volumen de la voz, por supuesto. Fíjense, la voz es un instrumento poderosísimo. Los poemas, cierto, varios pusieron el tono de voz, es verdad, el tono de voz. La escritura, la comunicación, la música, las miradas, claro que sí. Ahora, en relación al arte, vi la poesía, la música por aquí. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién puso música, poesía, pintura, otros elementos, otros lenguajes aparte de nuestro cuerpo humano, que se está comunicando constantemente, ¿no? ¿Quién quiere desarrollar un poco más? Los que pusieron música, poemas, como otros lenguajes para expresar el pensamiento. Doctora, yo puse artístico, no sé. Artísticos. ¿Cuál de los lenguajes, Adriana? O sea, pintar cuadros, cosas así, gráficos. Ah, bellísimo, claro. Bueno, me encanta que haya salido aquí en la nube el ejercicio. Ha llegado la profesora, la filósofa, la invitada de hoy, Ana María Lara. Bienvenida. Voy a cerrar aquí este ejercicio en el que estábamos trabajando. Muchísimas gracias por participar a todos. Participaron toditos. Después les mando la nube. Voy a dejar de compartir acá y darle la bienvenida. Si pueden, los que pueden encender su camarita, lo hacen por favor para darle la bienvenida a Ana María Lara. Bienvenida Ana María Lara. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Aquí estamos con los estudiantes, futuros abogados. Están en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. William, Sejoli, Jimena, Max, Joaquín, Laura, Samir, Claudia, Adriana, Laura, Fabiana, Oscar, Rosel, Andrés y Ernesto nos acompañan hoy. Muchas gracias por tu tiempo de vida, compa. Los jóvenes han estado mirando tus videos sobre pensamiento, antropología, filosofía, explorando un poco tu camino como pensadora y tienen algunas preguntas. Entonces, ¿qué tal si, bueno, te doy la palabra, primero que nada, y luego los escuchamos y vemos sus inquietudes? Bienvenida. Hola, gracias por abrir sus cámaras, por mostrarme sus rostros. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y en este contexto tan distinto. Yo debo decirles que hace rato que no hago clases porque me pilló la pandemia siendo diseñador instruccional en una universidad, haciéndome cargo de las plataformas virtuales de este mismo espacio, ¿no? Que en ese tiempo eran para poder dejar registro del trabajo autónomo del estudiante. Entonces a mí me tocaba convencer a los profesores de que usaran esta plataforma, pero no era algo que estaba adecuado. Y luego de eso viene la pandemia y toda la universidad pasó a esta plataforma y ya eran los profesores los que nos pedían por favor que les enseñáramos a usarla. Me tuve que poner más allá de la academia directa con estudiantes, a preocuparme de los procesos de educación de una universidad. Y esta situación de estar con alumnos con rostros jóvenes, hay una mirada distinta ya en ustedes, no la viví hace mucho tiempo y no había vivido esta experiencia de hacer clases tampoco en una sesión virtual. Así que espero que podamos conocernos, aprender cosas juntos hoy día, conversar, no sé, yo aquí estoy aceptando la invitación, dispuesta a compartir con ustedes, no sé, a partir de sus preguntas, lo que quieran
lo que pueda Muchas servirle en este momento, bienvenido. Muchas gracias, Ana María, por darte este tiempo. Yo sé lo que implica estar ahora ahí metida en el computador todo el día casi trabajando. Los jóvenes, vamos a empezar con Max, han elaborado algunas preguntas atingentes a la conversa de hoy. Estábamos compartiendo justo cuando entraste a la sala un ejercicio de las nubes de Mentimeter, de cuáles son esos otros lenguajes a través de los cuales comunicamos el pensamiento crítico, porque se piensa que el pensamiento crítico, la libertad de expresión, la ciudadanía solo se ejerce cuando tenés el pleno dominio de la palabra escrita y publicás un artículo, un ensayo, un libro. Y sin embargo, hay otros códigos. Y vos como filósofa y además una académica persona que reflexiona mucho sobre la filosofía del lenguaje, podrías un poco acercarnos a ampliar estas reflexiones en relación a ese ejercicio que estábamos haciendo antes. Así que escucharemos la pregunta de Max y luego seguimos el diálogo, seguimos hilvanando. Súper. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por darse el tiempo de venir. Mi pregunta está relacionada con uno de los videos que vimos. ¿Qué significado tendría la vida misma si no existiese la libertad y todo el avance de la historia estuviese tratado como así lo indica la teoría del viaje determinado? Claro, pues es que ahí estamos hablando como no sé qué video, no sé en verdad de cuál video, pero puede ser que sea la cartografía antropológica, en donde como que después del primer periodo no viene el homo viator, el hombre que no tiene libertad, que está determinado por una verdad absoluta. Entonces, claro, a mí Claudia ayer me habló un poco de que iban a hablar de con qué lenguaje se puede expresar el pensamiento crítico, ¿no? Y a mí se me vino al tiro a la cabeza esta historia, ¿no? De dónde surge el pensamiento y cómo el pensamiento en una época se enmarcó en una sola vía, como en la definición de aquello como perfecto, un pensamiento puro casi. Entonces, ¿de dónde surge esto? Desde la antigüedad aparecen como los primeros referentes, ¿no? Desde la historia de la filosofía, desde lo que es el pensamiento, podemos recordar a Parménides de Elea, quien pensando en esta época era un pensamiento cosmogónico, es decir, el pensamiento filosófico aún no estaba centrado en lo meramente antropocéntrico, sino que era el sentido de la realidad entera de la naturaleza. Entonces, primero parte la escuela de Pitágoras, que dice la naturaleza es la fisis, ¿no? Pero aparece Parménides que dice todo es, o la fisis de todo, lo que da principio y fin, y desde donde todo va y vuelve, es el ser. Y el ser solamente es posible de entender pensándolo. Entonces, pero además él dice que es como un trabalengua, ¿no? Pensar, el pensamiento verdadero es aquel que piensa al ser como siendo y al no ser como no siendo. Y tiene tres conjugaciones, el ser es y el no ser no es, que en definitiva, para no enredarlo, genera tres principios lógicos que son el principio de no contradicción. Cuando yo pienso algo, tengo que hablar de la misma identidad, el principio de identidad primero. Entonces, el pensamiento piensa cosas que tienen su propia identidad, no debe admitir contradicciones y debe excluir los terceros de sentido. Y esto desde la antigüedad, periodo cosmogónico, marcó el desarrollo del pensamiento hasta Einstein. O sea, hasta que tuvimos que aceptar, ya con el avance histórico, ¿no? La relatividad, otro tipo de paradojas. Y por otro lado, cercano a Parménides, estaba Heráclito, quien dice la fisis de todo es el logos, el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, lo único que puede decir, yo lo estoy resumiendo mucho, pero el lenguaje lo que nos dice es que todo cambia. Entonces, en cambio, el ser es el que piensa, es el que no cambia, el pensamiento no cambia, es eterno. Y desde ahí empiezan a aparecer contradicciones que, bueno, básicamente Heráclito pasó a la historia, sus ideas sobre el cambio y el logos son hoy día ideas que están muy conocidas, pero por mucho tiempo era el oscuro, ¿no? Y entonces lo que más tomó fuerza fue Parménides. Después de eso viene Platón, que dice que hay patrones de lo que pensamos.
formas puras en un mundo inteligible. Entonces lo que hace el pensamiento no es más que recordar cuando fue alma, pero este mundo no nos permite conocer. Y ahí empiezan divisiones de lo subjetivo y lo objetivo en el pensamiento. Ya Platón estaba en el periodo antropológico. Entonces el pensamiento desde la historia, a propósito de la pregunta, y por ahí me devuelvo, ¿no? ¿Cómo incluye la libertad? Ha sido muy complejo, porque en verdad no hay el pensamiento que en un inicio parte como esta necesidad de divagar, ¿no? Sobre escudriñar el sentido de la vida, ¿no? A partir del logos del lenguaje, comienza en una historia hasta que llega a la Edad Media, en donde se hace una vía del pensamiento, se postula que hay un Dios que me da la verdad, más allá de estas formas y patrones puros. Entonces, yo lo que veo ahí, más allá de cualquier otra cosa muy rigurosa y teórica, es una negación por lo corporal, por lo subjetivo, una negación por el cambio, por el desorden. Los griegos instalan una cultura en la que el orden debe existir de manera inteligible, si no lo veo aquí, por eso inventamos mundos inteligibles en donde está todo ordenado. Pero bueno, y llegamos después a Heidegger mismo, el Andenken, ¿no? Un pensamiento que también recobre. Entonces, en la historia del pensamiento, lo que más vemos son patrones, estructuras de qué es lo que se piensa, cómo se debe pensar, y esto muy basado en en la argumentación, ¿no? En reglas lógicas que definen la verdad. Hay algo que se llama leyes veritativas, ¿no? Entonces yo puedo mirar un pensamiento, pero eso es técnica. Y es una técnica que ha alienado el lenguaje, porque también lo que puedo tener desde el lenguaje son expresiones de emoción, que hoy día vemos que desde que surge la psicología, ¿no? Se empezó como a legitimar el estudio científico de lo emocional, y hoy día sabemos incluso lo que puede generar, a propósito de que antes decían el tono de voz, lo que puede generar una somatización, ¿no? La emoción que nos puede incluso enfermar el cuerpo. Entonces, bueno, por un lado, lo que ha ocurrido con el pensamiento es que ha sido basado en reglas lingüísticas, en determinaciones que incluso están por sobre el mismo lenguaje y mucho más excluidos de la experiencia misma de la vida. Y por otro lado, podemos ver el lenguaje como aquello que escapa a todas esas reglas también, ¿no? El lenguaje como aquello que surge del encuentro con otro, en el vociferar un sentido que además al otro no le llega igual. Entonces, esta historia detrás que nos ha dicho que hay un pensamiento lineal o con una vía o con un sentido definido al que yo puedo llegar, también ha hecho caer a los sujetos en la ilusión de que yo puedo saber lo que el otro está pensando. Y hay cuántas veces uno mira la cara del otro y dice, no me digáis nada, sí ya sé, pero no debiera ser así, estamos acostumbrados a patrones, ¿no? Entonces, el lenguaje, más allá de ser como la técnica metodológica con la que yo puedo expresar pensamiento, es al revés, es el lenguaje el que me permite pensar, y el lenguaje surge del otro. Y desde ahí entonces, el gran valor del lenguaje es la posibilidad de nombrar realidad y de crear realidad y de construirla. Pero también lo hemos hecho, a propósito de la libertad, ¿no? Pensándolo subjetivamente, o no sé si subjetivamente, en una desubjetivación, lo hemos hecho autárquicamente, ¿no? El pensamiento como que hay alguien que tiene la verdad y debemos seguir, hay alguien que es el maestro y nos va a decir algo, en vez de pensar como en la circularidad del pensamiento y del lenguaje, y de entender que se construye así como el lenguaje construye realidad, yo lo puedo construir solo con otros, no desde mi sola perspectiva, sobre todo hoy que está esta circularidad, ¿no? No sé si me fui por las ramas o metí mucha información, Max, que me había hecho la pregunta, pero me puedes repreguntar. ¿Qué dice Max? No, está muy bien, muchas gracias. La pregunta, ¿se la repito otra vez? ¿O sea, pero si tienes no, como no. algo que te quedó dando vuelta a esa pregunta, o si en realidad te responde un poco no, eso. está muy bien, me respondió la pregunta. Muchas gracias, en serio. Gracias. Claro, es el video justito el que recordás, Ana María, el con Holzapfel, el gran filósofo además.
Y la Gracias. pregunta de Max y el trabajo en el que estamos ahora justo tiene que ver con tu respuesta, porque hay estos otros lenguajes y una de nuestras estudiantes, Jimena Chumacero, decía que uno de esos lenguajes es la libertad de la expresión corporal, que comunica tanto y que hoy por hoy explorábamos, si no nos podemos siempre ver el rostro y la expresión que tenemos, ¿qué otros detalles hay en el código corporal? Y ahí Adriana Aquino hablaba del tono de voz, ¿no? La forma, el volumen, la forma en la que se pronuncian ciertas palabras. Entonces, hay estos otros códigos dentro del código corporal en sí. Así que bueno, Adriana tenía también una pregunta, luego estaba Joaquín, Williams, que fluya el diálogo, y gracias, compa, por esta cátedra de filosofía brevísima en tus respuestas. Puede seguir Adriana o Joaquín, quien quiera, con sus preguntas. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, como dijo la doctora, mi nombre es Adriana Aquino. Va a disculpar que no tenga la cámara prendida, lo que pasa es que recién me sacaron de internación, entonces estoy un poco mal. Bueno, estoy de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, mi pregunta era, ¿cómo cree usted que la filosofía del lenguaje nos ayuda a superar los diferentes obstáculos que atravesamos al realizar el pensamiento crítico? Cuando hablamos de filosofía del lenguaje, yo me voy para el lado de la ética del discurso, ¿no? Cómo se repiensa hoy día el lenguaje desde la filosofía y la ética, y eso se denomina como el giro lingüístico. ¿En qué consiste el giro lingüístico? Un poco como lo que les decía recién, ¿no? Que no es el lenguaje el que puede irradiar formas puras, no es el lenguaje el que está supeditado a estructuras metalingüísticas, por decirlo de alguna manera, a estructuras metafísicas, ¿no? Que también podría ser como de un dios, de algo que está más allá. Y por siempre, y desde esta historia que yo les contaba en antes, eso era como el lenguaje, ¿no? El instrumento al servicio de este pensamiento que además viene ordenadito, casadito, que está todo como casi bajando en línea recta, ordenado hacia lo que se dice. Pero lo que se dice está determinado por lo que está atrás. Cuando pensamos en el giro lingüístico es completamente al revés, ¿no? Es lo que se dice, es esta realidad, este contexto, este encuentro aquí, el que me está haciendo decir las palabras que estoy diciendo y no otras, y desde ahí está cobrando un significado. Y este significado de lo que yo digo no está cerrado, no entra directo a sus cabezas. Lo que entra a ustedes es una interpretación de lo que yo estoy diciendo. Y para que podamos pensar todos lo mismo, tendríamos que dialogar más, ustedes repreguntar y decirme, yo entendí esto por esto, yo entendí esto otro, que es una actividad a la que no estamos acostumbrados tampoco, ¿no? Entonces, por ahí como la salida que nos da la ética, o sea, la filosofía del lenguaje, pensando desde la ética del discurso y desde el giro lingüístico, es que nos impulsa a estar constantemente asumiendo la necesidad de dialogar y consensuar lo que yo estoy pensando. De alguna manera nos obliga, nos pone la posibilidad, y nos obliga también al comprenderlo, a estar construyendo lingüísticamente la realidad constantemente, a estar en una acción comunicativa. Entonces eso implica darle un valor tremendo al lenguaje, porque también desde lo que les decía antes, si pensamos qué es el lenguaje no es más que metáfora. Yo siempre doy este ejemplo siempre doy el ejemplo de que, no sé, a propósito de cosas que dice, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Que el lenguaje es una metáfora, que hay ficciones y que nosotros vamos creando distintos tipos de metáforas lingüísticas, ¿no? De imaginación. Por ejemplo, cuando imaginamos el sol como nos lo enseñaron en el colegio, es una metáfora absurda de un círculo con rayita, y en algunos casos en el colegio le ponen carita feliz al sol, y eso es una metáfora absurda de cómo comprender nuestra realidad. Que le digamos a los niños que el perro dice wow, yo nunca he escuchado decir wow a un perro, cualquier otra cosa. Un gato no dice miau, los gatos como que hablan, ¿no? Entonces,
nosotros vamos traspasando lenguajes como que fueran realidades absolutas que nos generan metáforas de la realidad, imágenes. En muchos casos, a estas alturas del planeta y de la evolución de la humanidad, estamos generando imágenes muy absurdas, muy sin sentido y muy caricaturescas de la realidad. Entonces, también entender que ese poder metafórico del lenguaje nos puede permitir también dar una imagen más adecuada a nuestra realidad hoy día, a salir del absurdo, de las caricaturas sin sentido, que además son súper pesimistas o que además son contenciosas, hacia un diálogo para la colaboración y la paz desde una mirada de la ética del lenguaje. Es como un poco la idea, ¿no? Mirarlo desde ahí. El lenguaje tiene este poder. Se puede entender desde el giro lingüístico, que dice que el lenguaje se está construyendo en el contexto. Muy vagamente, no implica otras nociones, implica reconocer que el otro es otro, que el interlocutor siempre va a ser otro radicalmente distinto y por lo tanto yo no puedo suponer nada de él, implica siempre comportarme con honestidad, ¿no? Implica siempre preguntar, pero ¿cuándo hemos estado nosotros acostumbrados a preguntar, digamos? Nos parten enseñando en el colegio a repetir cosas, ¿no? La educación se trata de repetir, el conocimiento es como que alguien me entrega algo y yo lo recibo. Y para esta época, en este mundo en el que además estamos enfrentándonos al conocimiento en espacios de los que no teníamos idea, esas narraciones no nos sirven. Ese tipo de lenguaje tampoco. Hablábamos recién, ¿no?, del mirarnos, de estar acá, encontrándonos en otras condiciones, que también implican hoy día un montón de abismos y un montón de necesidades de repensarnos. Ustedes que van a ser abogados, ¿no? ¿Cuánto de principios de libertad, ¿no? ¿Cuánto hay aquí también de determinación del cuerpo, de la invasión, en fin, y de cómo me expreso? ¿Qué tipos de expresiones también encontramos desde estos otros lugares que son necesarios de habitar lingüísticamente? No sé decirlo de alguna manera. No sé si eso responde tu pregunta, Adriana. Sí, sí le respondes. Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna, el planteamiento que haces además tiene que ver, justo los jóvenes están leyendo a Teun Van Dijk en Análisis del Discurso, y vos has hecho referencia a todos estos procesos de interpretación, el famoso conflicto de las interpretaciones del que habla Ricord, o este ejercicio del texto a la acción y estos elementos, digamos, fenomenológicos en el lenguaje por sí mismo, que no alcanzan finalmente para comunicar el pensamiento crítico, pero a la vez están ahí, lo que hay está ahí a nuestra disposición, y el desafío es empezar a generar ya no relaciones de emisor-receptor, Claro, únicamente, sino superar la dinámica comunicacional para ustedes que van a ser futuros abogados, en la que alguien emite y el otro recibe el mensaje, ya no alcanza esa forma de entender la comunicación. oye, y desde el derecho mismo, el culpable y el inocente, por decirlo así, tampoco alcanza, porque hay corresponsabilidades, porque también es súper necesario empezar a entender la pertenencia comunitaria, la pertenencia cultural, el contexto que determina cierta acción. No es las culpas, estas culpas autárquicas, yo castigo a este sujeto y como que redimo la culpa. Hay un texto de Riquet también muy bueno en el que habla finitud y culpabilidad, me parece. En el que, claro, antes las sociedades arcaicas, por decirlo de alguna manera, si alguien tenía un problema, la culpa era de todo el clan, ¿no? Y se hacía algo, pero no, porque había una responsabilidad de que alguien que pertenece a mi grupo tenga este comportamiento, ¿no? Hoy día no tenemos eso en ningún lado, no hay ninguna responsabilidad por el desarrollo humano, que son cosas que tienen que ver también con mucho tecnicismo, desde lo ético también, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto. Es un tema muy complejo para Sí, quienes sí, se dedican a las leyes. sí, sin duda alguna, vos has tocado un tema neurálgico en la urgente necesidad de reconfigurar los sistemas jurídicos de varios países del mundo. O sea, los sistemas jurídicos del mundo siguen actuando bajo una lógica ajena a lo que está pasando en términos de comunicación, bajo una lógica de
víctima, verdugo, culpable, inocente, esta dicotomía insuficiente para comprender, ya lo dijo Hannah Arendt en La banalidad del mal, ya lo planteó ella. O sea, entender ustedes como abogados, saber quién realmente es responsable de qué, tiene que ver con estas corresponsabilidades de las que nos habla aquí Ana María Lara, filósofa que nos acompaña hoy. ¿Alguien más, Joaquín, tiene una pregunta para seguir No, hilvanando? quería participar más que todo, doctora, me va a disculpar. Es que me pareció interesante justamente el tema que estaba hablando, que y va a disculpar, bueno, el atrevimiento de querer hablar, es que me pareció súper interesante. Justamente estaba viendo el otro día una película, se trata sobre bueno, los school shooting que hay en Estados Unidos, y cómo justamente ahí entra lo del culpable e inocente, y no se trata de que, por ejemplo, dentro de esos culpables, de esos chicos que van y hacen bueno, el tiroteo dentro del colegio, existe o sea, como coautores atrás de él que lo obligan a hacer tal cosa. O sea, por ejemplo, ahí viene dentro lo que es el bullying. Y que, por ejemplo, él no solo es el culpable, sino también las personas que le causaron o que lo llevaron a cometer esa acción, digamos. O sea que hay como una serie de actos que se dan antes de que se cometa algún delito o algo, y justamente creo que entra en lo que ustedes están hablando. Me encanta, excelente, Joaquín. Gracias por atreverte. Eso significa, me encanta ese atrevimiento porque solo así se ejerce el pensamiento crítico. Gracias, Joaquín, por esa reflexión. El tema de los delitos en el caso de Estados Unidos, los delitos que han existido en varios colegios en los últimos años, claro, como vos lo decís, la cima del proceso de crisis de una sociedad es el delito. Pero hay etapas que dan lugar a que se desencadene ese delito, a que algo explote. Entonces, el desafío en el pensamiento crítico, reflexivo y en el trabajo como abogados que ustedes van a realizar, y ahora como ciudadanos, nuestro enorme desafío es mirar con atención esas etapas antes de la explosión, antes de que suceda el delito, en todos los niveles, en temas de los abusos sexuales, los abusos a nivel económico, todas las desigualdades sociales, políticas que existen hoy en día, siempre hay algo latente y tenemos que lograr empoderarnos y envalentonarnos, tener el coraje de mirar aquello que está ahí y que sabemos que nos puede hacer daño en cualquier momento y empezar a reflexionarlo, a analizarlo, a abrir esas capas a nivel emocional, a nivel mental. Precisamente eso tiene que ver con las habilidades de pensamiento superior que se nos pide y que tanta falta hacen hoy día, que se nos pide desarrollar, ¿no? La habilidad de evaluar, la habilidad de analizar, pero sobre todo también tiene que ver con una transformación cultural. Si nosotros miramos las políticas públicas, si nosotros miramos el funcionamiento de los gobiernos, de los estados nacionales en Latinoamérica, no hay ninguna cultura evaluativa. No hay ninguna cultura de planificación. En Chile, por ejemplo, que es mi realidad más cercana a la que puedo hablar, cambian cada 4 años los proyectos de políticas públicas y eso no puede ser, digamos, se necesita también un aparataje social, sociocultural que esté incentivando también la planificación, la evaluación de los procesos, la medición, no sé, el sentido de las cárceles, por ejemplo, en fin, lo que pasa en Chile con el CENAME, que son servicios para menores que muchas veces sacan de sus casas porque están en sus casas en condiciones vulnerables, pero los llevan a lugares donde van a vivir infiernos, donde son abusados, donde viven violencia. Eso no tiene sentido, no puede ser que un gobierno siga desarrollándolo, ¿no? Y tiene que ver con esto, con no evaluar riesgos, en fin. Y a propósito de lo que decía Joaquín, yo quería recomendarles 2 documentales de un director que se llama Michael Moore, están en YouTube. Uno se llama Bowling for Columbine, y ahí van a entender muy bien, explica muy bien esta cultura del arma, ¿no? De estar armados, del miedo y del odio al otro, a lo distinto. Y el otro se llama ¿Qué invadimos ahora?, que es buenísimo, donde él se va a recorrer distintos países, de Europa, va a Europa, y va preguntando como qué tiene cada uno, pero es una delicia de ver, porque además va mostrando cómo
vivimos en una cultura prohibitiva, que sesga ciertas costumbres, como también todo no es más que, nuestras culturas no son más que definiciones de comportamientos que hoy día están muy vacías, ¿no? Que finalmente, sobre todo si nosotros lo pensamos como latinoamericanos, desde también una fragmentación identitaria, desde un montón de complejidades, lo que nosotros hacemos al pertenecer a un Estado-nación también es restringir ciertas comprensiones, porque ya nacimos ahí y desde que nacimos estamos como siendo determinados lingüísticamente, conceptualmente, desde nuestro cuerpo, desde cómo veo el cuerpo hasta cómo me comunico lo que voy a decir, determinado por clases sociales, en fin, por lo que sea. Pero también esas son determinaciones que limitan el desarrollo humano, a las que nos podríamos abrir también, ¿no? Esto de defender patrones culturales, así como el defender patrones religiosos todavía a estas alturas, que son símbolos de odio, de matanzas, en fin. Eso, no sé, pensaba el tema de la cultura. A propósito de eso que decías también de tanta violencia que tenemos hoy día instalada y casi dejada ahí en paz en nuestras sociedades, ¿no? Claro, me gusta eso último que decís, dejada en paz. La única que tiene paz es la Es la violencia. violencia. Porque está tan normalizada, es una violencia estructural global que se ha normalizado tanto desde nuestros propios modos de cuidarnos o descuidarnos o no cuidarnos unos con los otros, y claro, estas definiciones que va generando la misma palabra a veces, que funciona como una especie de corset del pensamiento y que es arma de doble filo cuando dejamos que esté ahí porque sí. Entonces me gusta esta provocación, la única que tiene paz es la violencia, dada la normalización que se le ha dado. Williams tiene, a propósito de las reflexiones que vamos generando, y si alguien más quiere compartir, como lo hizo Joaquín, una reflexión, un comentario, bienvenidos todos los atrevimientos a este espacio dialógico. Williams, lo escuchamos. ¿La reflexión, doctora, o la cuestionante? Lo que quiera. Bueno, Lo que tendría dos. quiera. Primero, la reflexión de que he leído un proyecto, un estudio, mejor dicho, sobre una universidad en Estados Unidos que nos demuestra que justo lo que estaban hablando, el delito en sí solo es como la responsabilidad o lo guiarte, pero el hecho de cometer o subsumirse a este delito no es una culpa necesariamente propia de una persona, sino es la contextualización de su situación en sí y cómo vive esta persona y influyéndose en la sociedad en sí de que vive. Asimismo, este documento, este estudio nos muestra de que las penas con más gravedad son las que menos se siguen. ¿A qué me refiero con esto? Las penas de mano dura que se le decían en Sudamérica, donde se les incrementaba la pena, castigos, torturas, todo eso, no servían para el disminuir la inseguridad en Sudamérica, sino incrementaba esta misma. Por más de que la pena incremente, la seguridad seguía siendo muy baja, es decir, no había una seguridad muy quebrantable en lo que vendría a ser Sudamérica, y este estudio nos da una respuesta de que, bueno, conjugada o junta a lo anteriormente dicho, de que en sí no es la pena o el delito, sino es la sociedad y la educación que se debe transformar o mejorar en cierta vía. Esa sería una reflexión un poco pequeña, no tan detallada que tuve. Bueno, prosiguiendo a la cuestionante, usted como filósofa y que está en un constante desarrollo de su pensamiento, ¿qué método cognitivo nos aconseja a nosotros para poder desarrollar nuestro pensamiento crítico? Método cognitivo, porque el conocer, ¿no?
cómo le ponemos una metodología a eso. De alguna manera sí, pues uno está todo el rato pasando ese rollo. Y a mí se me cruzan las 4 patas de la silla y uno va como, sí, puede ser, hay como una actitud de cuestionarse, ¿no? Pero si lo vemos por método, como, no sé, hay estrategias mnemotécnicas, hay ciertas indicadores que hablan de que uno puede poner más atención a una cosa u otra, que tienen que ver con como el recordar algo, ¿no? Pero también desde estos estudios de los procesos cognitivos, que parten con la percepción, que es como desde donde yo recibo al mundo, ¿no? La percepción me permite interpretar, yo hago una interpretación que puedo recordar por el lenguaje, ¿no? Y me permite ir agregando conocimiento. Finalmente todo eso no es más que una experiencia. Entonces, yo lo que podría decir es que tiene que ver con estar consciente de lo que estás viviendo constantemente nomás, porque no hay, está probado, ¿no? Que tú recuerdas perfectamente aquello que te emocionó. Nunca se nos va a olvidar el primer beso, nunca se nos va a olvidar el primer dolor también. Y esa emoción pasa necesariamente porque estás viviendo algo. Entonces, yo creo, si tuviera que decir algo de qué me hace como pensar más, a mí las cosas que me han marcado, que me impactan, que me asombran, me siguen reverberando después y me asombran con otras, y me suenan en otras, y cuando pienso en una cosa se me aparecen más, pero porque las siento como vividas, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo que les pasa a los abogados. Voy a hacer un paréntesis en esto, porque yo como diseñador instruccional, no a cargo de los campos virtuales de una universidad, tuve que asesorar a la escuela de Derecho para el examen. Entonces, ¿cómo hacemos para saber porque tiene que ser a distancia, que no está copiando? Pero háganle preguntas, es que no podemos hacerle preguntas que no sean del código, que no sean de la memoria, ¿no? Que tienen que saber esto. O sea, hago como el link de qué es lo que tengo que saber o conocer versus este tipo de como habilidad que tiene que tener un abogado, ¿no? De saberse todo el manuscrito y todo eso. Y también, bueno, y era muy difícil, pues había que mostrar toda la sala, en fin, y hacer otro tipo de preguntas era más complejo. Pero asociar a cosas vividas, tal vez yo tengo una amiga que cuando estudiaba Derecho, estaba preparando su examen, hacía como asociaba cosas vividas en los códigos, a experiencias, esto le pasó a una amiga, y este caso que está acá, ya lo veo desde acá. Puede ser también, ¿no? Yo creo que siempre va a ser parte nuestra aquello que vivimos, aquello que nos emocionó, aquello que experimentamos. El mero hecho de leer, repetir, nos puede dejar muy diestros en lo lingüístico, en decir cosas, en escribir, pero algo va a faltar ahí, ¿no? Algo va a faltar que va a ser como un poco inconsistente, porque tiene que ir ligado a la imaginación y a la creatividad, creo yo. Tiene que estar esa como chispa de ir más allá como de esta antropofagia del lenguaje y del tiempo que implica el conocer, ¿no? Que estoy como metódicamente, pues metodológicamente haciendo un uso instrumental del conocimiento de la palabra y del lenguaje. Yo creo que por ahí nos va la cosa. Entonces no sé si te podría recomendar como algún método, pero sí que te puedo asegurar que todo lo que tú experimentes, que todo lo que tenga que ver con algo vivido, que todo lo que te emocione, va a quedarte ahí. Entonces, si ustedes están estudiando esto por vocación, porque le da sentido a su vida, aunque les digan que no, ustedes van a ser felices haciendo eso y lo van a comprender y lo van a conocer porque es vuestra pulsión, digamos, y porque lo están viviendo, porque es parte de lo que están viviendo. No sé si eso responde a tu pregunta. No, sí, respondió, me gustó bastante su respuesta sobre mi pregunta y destaco una palabra, lo cual es conciencia, estar consciente de tus pensamientos, sentimientos y tu contexto. Esto yo le derivo a una frase de un filósofo del que decía, pienso y luego existo. Esta frase a mí me deriva el cuestionar las cosas, es decir, yo cuestiono, así mismo pienso sobre esto
y luego existo. Era una reflexión que puedo destacar sobre esta respuesta, y yo creo que la conciencia es una virtud del ser humano y deberíamos seguir desarrollando eso. Pero eso es Descartes, el iniciador de lo que podemos llamar la filosofía moderna, ¿no? En donde el fundamento ahí deja de ser en un Dios, por ejemplo, lo que hablaba tu compañero antes, lo que me preguntaba, ya no estamos desde una mirada de lo ontológico basado en un Dios, la ontoteología, sino que aparece la ontoegología. Entonces, el sentido de la existencia humana la da el sujeto. Y ahí nos pusimos tremendamente antropocéntricos. El pienso luego existo tiene varios ribetes, ¿no? Que ante todo hay que tomarlo por ahí, ¿no? Con ser consciente, con hacerme consciente de mí mismo. Lo más importante, ante todo, porque para poder dialogar y para poder entenderme con lo otro, es pensamiento crítico de uno mismo hacia uno mismo también, porque de uno mismo hacia uno mismo, porque implica, es lo más difícil de hacer, porque yo puedo poner caritas, ¿no? A propósito del lenguaje, calmarme frente al otro un poco, pero a mí me va a quedar dando vueltas, me va a quedar, no les ha pasado esos asuntos inconclusos que después están todo el día repitiendo lo mismo, pero si lo hubieran dicho de otra manera, o si en verdad hubieran actuado diferente. Entonces, eso es lo más complicado de llegar al final del día y poner la almohada en la cabeza, ¿no? Y estar tranquilo. Entonces, el pensamiento crítico primero desde uno, de entenderse, de calmarse. Y por otro lado, en ese mismo proceso del pienso luego existo, yo hoy día le pondría diálogo, luego coexisto, convivo, no sé, a propósito de la necesidad de consenso, ¿no? Y agradecerle mucho sus comentarios que nos llenan de conocimiento, y asimismo agradecerle, cabe recalcar el agradecimiento por su tiempo dentro de esta sala. De nada. Gracias a ustedes por invitarme. Fabiana, no sé si alguien más quiere comentar, reflexionar, ampliar algún aspecto que se les haya quedado ahí dando vuelta. Fabiana, o alguna otra pregunta que tengan, si no, podemos ir despidiéndonos de la invitada de hoy para estos diálogos. Muy buenos días, disculpen, me gustaría hacer una consulta. Mi nombre es Jimena Chumacero, mucho gusto, doctora. Quisiera saber cuáles son sus autores favoritos. ¿Qué nos podría recomendar en cuanto a este tema? ¿Alguna bibliografía específica, algo de su gusto sobre el lenguaje corporal y el pensamiento? Miren, hay uno que yo creo que es un imperdible, que es de un amigo que se llama Mauricio Tolosa, un comunicólogo. La profe se los va a mandar, la profe lo tienes, Claudia. Vamos a dejar el tiro comprometida a la profe para que lo lean. La Sí, lo primera tengo. parte se llama Comunicología de la aldea global, ¿no? De la comunidad, no me acuerdo el título y yo soy pésima para citar siempre. Este es un texto corto que parte haciendo toda una historia del encuentro entre los conquistadores y la gente que está, los pueblos originarios, ¿no? Y hace una narración muy interesante sobre lo que implica la interpretación del otro, todo esto que yo le estaba diciendo, ¿no? Pero en clave histórica, y habla mucho de crónicas, de encuentros entre Hernán Cortés, en fin. Y la segunda parte, a propósito de esta misma idea del encuentro con el otro, toma la aldea global y las comunicaciones y cómo todo se va moviendo, y es buenísimo, no es tan largo. Ese se los recomiendo y deberían leerlo. Y lo que encuentren de Mauricio Tolosa: Hannah Arendt, La banalidad del mal, Ricoeur, Finitud y culpabilidad podría ser. Levinas es mi autor favorito, Emmanuel Levinas, que habla como un poco de esto, del encuentro con el otro, del rostro, sienta las bases también de la ética del lenguaje, junto con Habermas. Jürgen Habermas es el filósofo que yo más he leído. Algunos dicen que no es filósofo, para mí sí. Y él habla de la acción comunicativa, de la ética del discurso que crea junto a Apel, otro alemán. Por ahí yo creo que investiguen por ahí, si quieren algún día podemos conversar de alguno de ellos, pero Levinas y Habermas son como mis bases
Funda Hannah Arendt también. Y bueno, y Tolosa dice eso mismo con una claridad tremenda, ¿no? Dice todo lo que nuestros maestros pueden decirlo. Bull Jung Han también es muy claro. Hay gente que dice no dice nada nuevo, pero lo dice de una manera tan clara que me gusta más que leerme otro encriptado, ¿no? Eso. Muchas gracias por esas recomendaciones. Justo en la unidad que sigue vamos a trabajar un poco el material de la acción comunicativa de Habermas para cerrar. Ahora estamos acercándonos a todo lo que tiene que ver con reflexionar sobre las distintas teorías del conocimiento, las distintas posibilidades para entender el modo en que funcionan las organizaciones. Estuvimos hace poco con el doctor José Pablo Valverde, que trabaja el tema de las teorías organizacionales, y él reflexiona cuánto conocimiento generan las distintas instituciones públicas y privadas de distintas disciplinas, y cómo ese conocimiento la humanidad lo mira, lo asume, lo procesa, lo sistematiza, lo pasa por alto o no, y cómo a través de la comprensión de esos conocimientos que están ahí generándose y que no se han sistematizado, se podría empezar a resolver una serie de problemáticas planetarias, ¿no? Entonces, y ahí la acción comunicativa de Habermas es clave, porque te permite precisamente acercarte al modo en que nos comunicamos con las distintas instituciones y organizaciones. La misma universidad está dando un tremendo giro en su modo de ser y de ser comprendida, ¿no?, por nosotros mismos. Entonces, gracias por esa recomendación. Ahí en el chat les he pasado el link de una entrevista que le hacen a Mauricio Tolosa, a ver si nos puede acompañar en algún momento en nuestros diálogos para el pensamiento crítico. Es sin duda uno de los pensadores de la comunicación más lúcidos que conozco yo. En este su libro de la acción de la comunicología, que lo tengo aquí el PDF, se los voy a pasar, que lo conocimos además gracias a otro gran pensador y profesor. Sí, Cero Perecer de Hernán Dinamarca también debieras compartirlo ahí con los chicos. Exactamente, exactamente. Justo cuando dijiste Mauricio Tolosa y esta temática de la comunicología, pensé en el profesor Hernán Dinamarca. Aquí está en el chat, jóvenes, el PDF para que lo tengan. Se llama Tolosa Comunicología. Entonces, para que sobre la marcha lo descarguen, ahí el libro recomendado y entregado. Mejor imposible. Qué mejor, gracias. qué mejor. Maravilloso. Bueno, pues no sé si Fabiana, Jimena, bueno, Jimena ya hizo la pregunta clave ahí de rigor para cerrar, a ver qué está leyendo nuestra invitada, qué es lo que más lee. Muchas gracias. Fabiana, ¿quiere preguntar algo, comentar? No, doctora, se me quedó todo claro. Buenísimo. A mí nunca me queda nada claro, la verdad. Es como que todo se me aparecen más hilos para seguir tejiendo ahí a través del pensamiento. Y me encanta esa posibilidad, ¿no?, de seguir hilvanando. Bueno, pues muchas gracias, Ana María, por tu tiempo de vida para dialogar. Gracias diálogos. A ti por la invitación. Hace rato que no está en esta atmósfera exquisita. Sí, sí, realmente muy valiosos los aportes, las reflexiones de cada uno, y espero que nos podamos encontrar. Con Ana María llevamos adelante el programa Hasayé, que es un espacio de diálogo con diferentes personas y personalidades, además del planeta Tierra. Y lo que hacemos ahí es reflexionar, soltar el pensamiento, y espero que ustedes, a través de las trayectorias de pensamiento que están trabajando, a través del diario para el pensamiento crítico que están ejercitando a través de esta materia, puedan ampliar sus posibilidades como ciudadanos y como futuros abogados. Así que muchas gracias, Ana María. Cuando quieran. La universidad te lo agradece. Doctora, tengo una interrogante. ¿Qué significa Hasayé? Ah, el Hasayé, mira, bienvenida a Santa Cruz de la Sierra. El Hasayé es una palabra
guaraní, en guaraní tiene su significado y en bésiro chiquitano también tiene sus significados y las pronunciaciones son muy parecidas y significa, digamos, la palabra ya españolizada, hasayé, significa el canasto hecho con hoja de palma o jipijapa, como dicen en el Beni, y en ese canasto vos vas colocando diferentes productos, arroz o podés colocar bolsa, es como un bolsón para colocar. Entonces la idea del nombre es que en ese hasayé colocamos nuestros pensamientos, nuestras trayectorias profesionales, con Ana María Lara, conmigo y los invitados que van llegando. Y en ese hasayé vamos al monte, caminamos en el monte virtual, digamos, en este caso este es el monte, y lo recorremos con nuestros hasayé y le vamos poniendo frutos, recogemos un tarumá, un totaí, un Vamos pitón. armando hebra, tomamos una rama de ahí, otra acá, la anudamos. Exacto. Ese es el sentido poético, auténtico, Metafórico. identitario, metafórico del nombre. Así que eso, jóvenes. Bueno, véannos Bueno, pues, en el programa, pues nos hacen llegar comentarios también si quieren. Sí, de hecho Mauricio Tolosa nos abrió un espacio en sitiocero.net donde se cuelga el programa y ahí Ana María escribe siempre unas reflexiones. Yo les he pasado algunas cápsulas a inicios del semestre, les voy a pasar las últimas. Justo tuvimos la más reciente con Lucía Carballo, Tecnopoesía, creo que les va a gustar. Así que eso. Bueno, un gusto cuando quieran, si les sirve mi presencia, yo feliz. Y ahí Así en que las redes mucho gusto. igual. A Ana María la encuentran en Facebook, es muy activa, es una ciudadana que aporta desde las redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales hoy son una instancia para la ciudadanía, para la democracia muy poderosa a nivel mundial, así que ahí la pueden buscar a Ana María también en las redes. Les voy a mandar sordera. Buenísimo. Bueno, pues a ver, una sonrisa a todos. Voy a sacar una foto para el video final. Digan Hasayé. Tengamos libertad, Hasayé. transformación. 1, 2, 3. Buenísimo. Ya, pues muchas gracias a todos. Un abrazo y feliz jornada. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Bueno, gracias. Chao, chao. Gracias, Hasta hasta luego, luego. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias.